Listo. Continuando con el estudio de la presente materia de administración tributaria, en esta clase vamos a ver respecto a la jerarquización de las normas y nos vamos a entrar al estudio de la jerarquización de la norma constitucional y la jerarquización de la norma tributaria. Es algo similar, pero de diferente contexto, estimados estudiantes. Vamos a revisar, y como en la presente diapositiva nos ayuda, el orden jerárquico constitucional. ¿Sí? O sea, el orden jerárquico constitucional va a referirse al orden jerárquico a nivel nacional, a nivel de todo el Estado, y el orden jerárquico legal, tributario, como tenemos acá, va a referirse única y exclusivamente a la materia tributaria. ¿Sí? Entonces, procediendo al respectivo análisis, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, un Estado constitucional. Entonces, por ende, la norma suprema, su Carta Magna, ¿cuál va a ser? La Constitución de la República. De la Constitución de la República van a ser el resto de normas, el resto de leyes, o de las normas que salgan van a tener que respetar esa jerarquización, esa jerarquía que tiene la norma constitucional por encontrarse en la cúspide. ¿Sí? Entonces las normas de la Constitución prevalecerán, serán supremas sobre el resto del ordenamiento jurídico que tiene nuestro Estado, nuestro país. Posterior a la Constitución de la República tenemos los tratados y convenios internacionales. Como es lógico, estimados estudiantes, el Ecuador no podría desenvolverse solo en un mundo globalizado, en un mundo conformado por muchos estados, en varios continentes. Entonces el Ecuador va a tener que vivir en sociedad, va a tener que realizar o tener relaciones con otros estados, o de la misma manera, un estado al pertenecer a una organización, ¿qué es lo que esta organización crea? Normas, ¿sí? Y si ese estado pertenece a ese organismo, como pertenece libre y voluntariamente, ¿qué tiene que someterse? A esos tratados, a esos convenios internacionales de esas organizaciones. ¿Sí? Entonces, por esa situación, dejo en claro, después de la Constitución, estamos sometidos a un orden jerárquico en el cual devienen los tratados y convenios internacionales. Posterior a eso, nuestra Constitución, la Constitución de la República, reconoce única y exclusivamente dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. De acuerdo al artículo 138 de la Constitución, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución dice, las leyes serán orgánicas y ordinarias. No hay ningún tipo de ley más que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Eso reconoce o eso establece para que el organismo encargado de crear, establecer, extinguir leyes, la Asamblea Nacional, cree o pueda crear leyes orgánicas y leyes ordinarias. Luego de las leyes orgánicas, de las leyes ordinarias, vamos a tener normas regionales y ordenanzas distritales. Como bien dice, normas, o sea, leyes regionales, tal vez implementadas por un GAT, un gobierno autónomo descentralizado, establecido por un consejo provincial, y ordenanzas distritales.
En lo que tiene mi conocimiento, al momento el Ecuador tiene o está constituido por 2 distritos, el Distrito Metropolitano de Quito y el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Esos 2 distritos tienen la facultad para emitir ordenanzas, pero esas ordenanzas, esas normas para las cuales tiene facultad, tienen que estar en respeto a las leyes y de ahí a la Constitución, o a la Constitución y ahí a las leyes. Por eso hablamos de una jerarquización. Luego tenemos los decretos y reglamentos. En lo que continúa el avance de la materia, del desarrollo de estas clases, vamos también a analizar esta situación. Vamos a analizar en lo profundo, vamos a tener un desarrollo objetivo, sistemático para entender todo lo que hemos venido hasta el momento enseñando. En este caso, decreto, reglamento, de acuerdo a la norma constitucional, la única autoridad o el único organismo o la única función del Estado que puede emitir decretos y reglamentos es el presidente de la República. ¿Sí? El presidente de la República es el único que se encuentra en la facultad de emitir decretos y reglamentos. ¿Quién ha emitido los últimos decretos de acuerdo a lo que hemos estado viviendo? En el caso de la pandemia, en el caso de la emergencia sanitaria, ¿quién ha emitido los decretos? El presidente de la República. Es la única autoridad en realizar esta función, esta facultad. Y igualmente, para quedar en claro, los reglamentos. Decíamos o enseñamos o ya aprendieron que las leyes son tratadas y aprobadas en la Asamblea Nacional. Ellos trataron y aprobaron una ley, ¿sí? Pero para que esa ley pueda desarrollarse, para que esa ley tenga un procedimiento, siempre va a necesitar ¿de qué? De un reglamento, ¿sí? En la ley vamos a encontrar toda la parte general. El reglamento va a ser específico, ¿sí? Entonces, para que ustedes más o menos puedan entender y analizar. Un reglamento. Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público. En la Ley Orgánica de Servicio Público nos da las normas, nos especifica qué es el horario de trabajo, los días laborales, los días feriados, qué es una remuneración, los derechos de los servidores públicos y toda esa situación. Esa ley, para poder desarrollarse, ¿qué va a necesitar? De un reglamento general. Un reglamento que diga, sí, para que me entiendan como yo les manifiesto. En ese reglamento pongamos, va a manifestarse la ley nos habla de la remuneración. El reglamento va a decir cómo se debe pagar, cuánto se debe pagar, en dónde se debe pagar. La ley de servicio público va a hablar de las vacaciones de un servidor público. En el reglamento se va a establecer cómo se puede hacer uso de las vacaciones, en qué tiempo, las licencias con sueldo, las licencias sin sueldo. Entonces, para que ustedes me entiendan, estimados estudiantes, toda ley debe contar con un reglamento para que sea esa ley reglada. ¿Sí? Y esos reglamentos, como estaba manifestando, tanto esos decretos y reglamentos, ¿quién tiene la exclusividad para emitir? El presidente de la República, nadie más. Reglamentos a las leyes, al ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿sí? El presidente de la República. Luego de eso tenemos las ordenanzas. Las ordenanzas, como sabemos, ¿quiénes las emiten? Los municipios. Una alcaldía, a través de su alcalde, a través de su consejo. ¿Sí? Ordenanzas. Las ordenanzas, fíjense ustedes en el cuadro,
Le tenemos de acuerdo a una jerarquía, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En séptimo lugar vienen las ordenanzas. Ahí es lo que me permito hacer una pregunta, o yo misma la contesto. Una ordenanza municipal, una ordenanza, ¿podrá estar por sobre encima de una norma constitucional? Una ordenanza podrá violentar una norma, una ley constitucional. Entonces, de la misma forma, las ordenanzas deberán estar acorde o en respeto a lo que manda la norma constitucional. De ahí tenemos los acuerdos y resoluciones. ¿Quiénes emiten acuerdos? Los acuerdos son emitidos por ministerios, ¿sí? El acuerdo ministerial para la suspensión del examen ser bachiller. El acuerdo ministerial dentro de la emergencia sanitaria, emitido por el Ministerio de Salud. Acuérdense de esto, estimados estudiantes. Los acuerdos son emitidos por los ministerios y las resoluciones por las demás entidades del sector público, ¿sí? ¿Quién emite una resolución? Es dentro de su competencia, desde luego, igual, dentro de su competencia. Una resolución, si es en materia de tránsito, no la va a emitir el SRI. De pronto a la circulación de vehículos. Esa resolución, ¿quién tendrá la facultad? La Agencia Nacional de Tránsito. Una resolución respecto a una aclaración al pago del impuesto a la renta. ¿Quién tendrá que emitir esa resolución? El SRI. ¿Sí? Y por último, ¿qué nos dice? Demás actos y decisiones del poder público. Demás actos y decisiones del poder público. Mucho ojo, estimados estudiantes. Habla de más actos y decisiones del poder público. Actos, hechos. ¿A qué me refiero respecto a esto? Y esto es muchas de las violaciones que se producen a la norma constitucional, a la norma legal, a decretos, reglamentos, ordenanzas. Muchas de las veces, esto que está al final de esta pirámide es lo que más viola o violenta el ordenamiento jurídico de un Estado. Sea por desconocimiento, o sabrán por qué hacen esas situaciones. Pero hay actos de directores departamentales, de directores distritales, de asesores. Es que yo digo que es así y así se hace. Eso no es, estimados estudiantes. Todos debemos regirnos y normarnos y tener ese respeto a la jerarquía, pero de la norma, no tal vez de un cargo o de algo que yo ostento, sino dentro de la norma. No, es que yo dicto esto porque soy el presidente del directorio, o yo dicto esto porque soy el gerente, o dicto esto porque soy el jefe departamental. No es así. No es así. Por eso después son las consecuencias. Por eso después son los juicios. Por eso después son las demandas. De que los actos o decisiones que toman esas autoridades de ese poder público no están concatenadas ni con la ley, ni con un reglamento, peor, con una norma constitucional. Entonces, por eso me refiero a esto, señores estudiantes. Hay que tener muy en claro esta jerarquización de la norma. Ahorita la que hemos analizado y revisado es respecto y referente al ordenamiento jerárquico constitucional. O sea, referente a cualquier campo, a cualquier materia, a cualquier competencia respecto de eso.
Vamos a analizar el ordenamiento jerárquico legal en el ámbito tributario, porque es lógico. Cada rama del derecho, cada materia del derecho, tiene su jerarquización. Si vamos a hablar de materia tributaria, nos vamos a referir al ordenamiento jurídico tributario que existe en el Ecuador. A eso nos vamos a referir. Entonces, si estamos en un Estado constitucional de derecho, ¿cuál va a ser la primera norma que se encuentre en todo el ordenamiento jurídico? Sea civil, sea penal, sea laboral, sea societario, sea tributario. ¿Cuál es la primera norma que siempre nos vamos a encontrar? La Constitución de la República. Si vamos a tratar materia penal, va a estar primero la Constitución. Si vamos a tratar materia o derecho laboral, la Constitución. Entonces la Constitución va a estar en todos los ordenamientos legales respecto a las diferentes materias. Luego de la Constitución de la República en materia tributaria, tenemos el Código Tributario. Luego de la Constitución viene el Código Tributario. Luego del Código Tributario vamos a tener a la ley de régimen, a la codificación, llamémosle por su nombre, codificación de ley de régimen tributario interno. ¿Sí? La codificación de la ley de régimen tributario interno. Termino de detallar y les voy a explicar un poquito, ya que posterior vamos a ver el contenido de estas leyes. Pero luego que detalle, les daré una cierta explicación referente a lo que ustedes van a encontrar en cada código. Luego de la codificación de la ley de régimen tributario interno, ahí es lo que les decía, vean, tenemos una ley de régimen tributario interno. Vamos a necesitar, ¿de qué? De un reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. ¿Sí? Un reglamento vamos a necesitar. Y por último, las resoluciones de la administración tributaria. Resoluciones de la administración tributaria. La administración tributaria en nuestro país a cargo de quién está? Del SRI. Y las circulares, igual. Podrán ser devenidas del SRI central, del seccional, ¿sí? Quisiera que en esto me pongan un poquito de atención. En el Código Tributario, nosotros, como les explicaba, vamos a encontrar conceptos como el hecho generador, las reclamaciones, las consultas, los recursos. Vamos a encontrarnos respecto al sujeto activo, al sujeto pasivo, al contribuyente, a los principios de la ley tributaria. ¿Sí? Pero ojo, en el Código Tributario nos vamos a encontrar respecto al IVA, respecto al ICE, respecto al impuesto a la renta. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar es la doctrina del derecho tributario en el Código Tributario. ¿Dónde? ¿En qué norma? ¿En qué ley vamos a encontrar? Si queremos saber del IVA, del ICE, del impuesto a los desechos plásticos, referente a la salida de divisas, respecto al impuesto a la renta. ¿Dónde vamos a encontrar? En la codificación, ley de régimen tributario interno. Ahí vamos a encontrar todo. El IVA, el ICE, el impuesto a la renta. Y la aplicación, su procedimiento, ¿en dónde vamos a encontrar? En el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Es inclusive, si ustedes se dan cuenta, ya más específico. Vean, la una es la codificación de la ley de régimen tributario interno. La otra dice el reglamento para la aplicación ¿de qué? De la ley de régimen tributario interno. Entonces, si en la ley tengo el IVA, tengo el ICE, tengo el impuesto a la renta, ¿dónde voy a ver cómo se va a aplicar, cómo se va a pagar, en qué tiempo se va a pagar, cuáles son las exenciones, cuáles son los reclamos? O sea, todo respecto a
a esta figura de impuestos en el reglamento. Como les decía, las resoluciones de la Administración Tributaria, las que emite el SRI, y las circulares. Estimados estudiantes, una vez más, como me manifesté anteriormente, estimados estudiantes, si vamos o estamos estudiando una ley, estamos estudiando unas normas. Estimados estudiantes, si no contamos con ese material, ¿cómo quisiéramos aprender? Si en este momento, solo pongo como un ejemplo, si en este momento yo diría, bueno, veamos qué es el hecho generador, veamos qué es el hecho generador. ¿Dónde vamos a encontrar qué es el hecho generador? Vamos a encontrar en el Código Tributario. ¿En qué parte del Código Tributario vamos a encontrar? Vamos a encontrarle en el artículo 16 del Código Tributario. Hecho generador. Se entiende por el hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Estimados estudiantes, ¿cómo les vuelvo y les repito? Ustedes como futuros profesionales, como futuros asesores en materia tributaria, van a tener que manejar la materia que están aprendiendo. Entonces, no solamente es para el conocimiento de este momento que estamos estudiando esta materia, esta cátedra, sino que esto les va a llevar a ustedes para su conocimiento en la vida profesional. ¿Sí? Mañana en la vida profesional, al señor estudiante de gestión del transporte le van a decir, bueno, veamos dónde, o quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo de una obligación tributaria. Al profesional le van a preguntar, o sea, a usted, ¿dónde podemos encontrar eso? O sea, queremos saber qué es el sujeto activo, qué es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Señores, ustedes en el momento que están estudiando conmigo esta cátedra, saben en dónde van a encontrar, pero mañana como profesional usted tiene que dominar. Entonces, por eso, una vez más, le invito a que usted adquiera, a que usted se pueda proporcionar de este material que le va a servir tanto a usted como donde usted llega a prestar su servicio. ¿Sí? Eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados estudiantes. Espero, como les digo, lo que estamos compartiendo en estos momentos, en estas charlas, son un conocimiento básico. El conocimiento general desarrollado, espero Dios mediante, vamos a poder tratar en algunas clases virtuales en vivo, donde se ampliará más el tema y podré también contar con la participación de cada uno de ustedes y poder absorber sus inquietudes. Pero recuerden, de la misma manera, facilité mis contactos para que si usted necesita que le explique, usted necesita salir de alguna duda, no dude, estoy para servirle. Llámeme, contácteme, no se quede con esa duda. Salgamos de ese desconocimiento para poder aplicar bien en lo posterior lo que aprendimos. De mi parte no me queda más que agradecerles y para una próxima clase que nos volveremos a ver. Les agradezco esa atención.